Y bienvenidos al nuevo reporte semanal. En este caso, pues una actualización más. Segunda semana en la que entramos de agosto. Dicen que los meses de agosto suelen ser meses tranquilos. Bueno, estaría por ver, porque los últimos 10 años, desde luego, llevamos unos cuantos veranos de fuego, o sea, de auténtica locura. Quizás sí es cierto que los últimos, uno o dos últimos veranos no han sido así, pero desde luego, desde el 2008 hasta ahora, los veranos de 2010, de 2011, los veranos de 2015, fueron auténticas locuras en el mercado. Y sobre todo pasa una cosa, que en agosto hay poca liquidez, y cuando hay poca liquidez, ¿qué ocurre? Que aumenta muchísimo la volatilidad porque no hay fuerzas de compra ni fuerzas de venta que sostengan los movimientos. Es decir, como alguien quiera entrar haciendo daño en el mercado, ya sea para inflar un activo o para desinflarlo atacándolo con ventas, no hay suficiente liquidez para pararlo porque hay menos operadores. Entonces suelen haber movimientos más agresivos. ¿Qué os traigo para esta sesión de hoy? Lo primero, vamos a hacer un comentario en detalle, porque creo que lo merece y porque realmente veo poco contenido al respecto, sobre las medidas que ha aprobado el presidente Donald Trump durante los últimos días. La semana pasada estimuló la bolsa, se atacaron máximos de nuevo en Wall Street, máximos históricos, no máximos de resistencia cercana, máximos históricos, que esa es otra película. Aparte de que comentemos en qué consisten las medidas de Donald Trump de estímulo, vamos a comentar lo que ya en parte comentamos la semana pasada. La semana pasada os acordáis que dijimos, fijaros un gráfico, la evolución del GDP, del Producto Interior Bruto norteamericano, y la bolsa norteamericana. Están completamente descorrelacionados. Uno se hunde y el otro sube. Bueno, pues hoy lo mismo, pero para Alemania. Os he traído el gráfico donde mostramos a través de Bloomberg GDP frente al PIB alemán. ¿Qué ocurre? La esperanza de todo esto, el lado positivo sería, muchos dirán, el mercado, la bolsa, las bolsas están completamente infladas, y es cierto, es completamente cierto, pero también podemos creer en la regla, como especuladores de bolsa que somos, en la regla de que quizá es cierto que el ciclo bursátil precede al ciclo económico. Y como estamos viviendo un récord histórico en estímulos, tanto monetarios como novedad última, atención, fiscales, es decir, ya no solamente es que fabriquen billetes, es que ahora además los gobiernos están autorizando, mejor dicho, las instituciones dentro de Europa están autorizando el gasto, aumento de gasto, para generar ese estímulo. ¿Y todo esto para qué? Para amortiguar el impacto de lo que se prevé sea una recesión económica de la más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, porque las contracciones de PIB han sido terroríficas. Las contracciones de producción de Europa y de Estados Unidos han sido terroríficas. Bueno, pues además de eso, además de las órdenes ejecutivas de estímulo que ha aprobado Donald Trump, vamos a hablar también de los estímulos de Europa. Y en concreto vamos a hablar exactamente de cómo Italia está absorbiendo prácticamente el 20% de todo el dinero que está fabricando e inyectando el BCE en estímulo. Y además, vamos a ver en profundidad a través del Financial Times uno de los artículos que nos habla de si podría o no afectar a la calificación crediticia de Europa la emisión de bonos conjuntos que se va a hacer de 750.000 millones de euros, que ya hace semanas, allá por inicios del mes de julio, finales de junio, comentamos. Amigos, amigas, ese paso es el paso previo para los Estados Unidos de Europa. Repito, la emisión de deuda conjunta es el paso previo para los Estados Unidos de Europa, como lo fue para los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América, como paso previo a la fundación como nación, tenían la emisión conjunta entre las 13 estados, 13 colonias, emisión conjunta de una deuda propia y de un dinero propio. Bueno, pues que se emite un bono, un trozo de papel que garantiza la deuda de Europa, es una revolución fiscal. Entonces, como estamos ante las puertas de eso, la pregunta del millón que muchas agencias de calificación crediticia quieren resolver es, ¿realmente es solvente la Unión Europea? ¿Cómo cotizará esa calificación crediticia? Y nos han dado una serie de opiniones que luego veremos en detalle a través del artículo del Financial Times, pero la cuestión está en que, en esencia, no tienen ni idea. O sea, van a mojarse, nos van a decir lo que piensan. No, no, sí, esto no. Pero seamos sinceros, las agencias de calificación crediticia estaban completamente perdidas, no sabían ni dónde estaba el norte cuando llegó el 2008, ¿os acordáis? Tenía AAA, calificación crediticia de máxima credibilidad, Lehman Brothers. Y fijaos la que hizo, un tsunami, un hundimiento, un agujero negro en el mercado, ¿vale? Así que bueno, con eso cerraremos el reporte y pasaremos a gráficos. Gráficos, recordad, he traído niveles clave súper calientes en eurodólar, por fin el eurodólar se pone interesante, se pone atractivo, se pone sensual, ¿no? Vamos a ver un movimiento bastante bonito que puede estar formándose en eurodólar.
Oro, un movimiento súper agresivo que ha tenido, correctivo, llega a zonas de cuña, 19.65, veremos exactamente qué ha ocurrido a partir de ahí porque las ha perforado. Y puede que el oro siga cayendo si miramos, claro, como siempre, hay que mirar el bosque. Si miramos de cerca no sabemos, solamente vemos los bandazos del oro, pero si miramos de lejos podemos entender un poco cuál puede ser el movimiento correctivo que haga. La plata, súper interesante. La plata también puede tener movimientos muy, muy interesantes en los próximos días. Ahora veremos por qué. Y bueno, Nasdaq, SP500, por supuesto los analizaremos. Nasdaq está tomándose una pausa, pero Nasdaq prácticamente ha alcanzado los objetivos que le marcamos hace 3 semanas. Los objetivos de hace 3 semanas, creo que eran 11.350 puntos. Casi ha sido el máximo histórico registrado, casi. ¿Qué más SP500 hemos dicho? West Texas, el petróleo americano y el petróleo británico, el Brent. Vamos a analizar los dos. Vamos a ver cómo cada uno respectivamente, pues hacia los $50, $60 son zonas, creo yo, veremos, de donde puede meterle un latigazo de ventas muy fuerte. ¿Vale? DAX e IBEX 35 y por último Bitcoin. Todo analizado en este reporte, macro reporte, una coctelera auténtica que vamos a empezar ya mismo. Así que arranquemos los motores, ¿vale? Bien, en esa línea, interesante comentar a este usuario de Twitter que también sigo y que de vez en cuando hace comentarios muy buenos en relación al oro. Entonces decía, lot of people attacking me because I say both equities and precious metals are in a fake bull market. Look at the charts. Do they look bullish? Básicamente, mucha gente me ataca porque digo que los mercados de renta variable, los equities y los de metales preciosos son falsos mercados alcistas. Claro, muchos le van a... Normal, hay una euforia, hay unos defensores a ultranza del oro. Yo me considero también uno de los defensores porque me parece que el oro es dinero y lo demás no es dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, bueno, no me digáis que no es un mercado alcista. Entonces, su punto es, fijaos que dice el Nasdaq, el NDX es el Nasdaq. When Nasdaq bubble pops, it's going to be the biggest deflationary bust in history. Within Triangle has its complete wave 5. Entonces, ¿qué está diciendo? La wave 5 es de Elliott, está basándose en teoría de Elliott para justificar que en realidad está cumpliendo un tercer impulso, un tercer impulso que es quinta onda de Elliott y que por eso se va a desplomar, ¿vale? Bueno, yo el tema de Elliott se me pasó hace ya años, afortunadamente, pero evidentemente lo que ves ahí es que esta señora lo que está diciendo es cuidado, porque en realidad esto me recuerda a un comentario que hizo la Reserva Federal sobre el Nasdaq. La Reserva Federal dijo que Amazon es la corona, el rey del Nasdaq, por decirlo así, es el más famoso dentro del Nasdaq, yo creo, por encima de Facebook, Google y el resto. Amazon llegaron a decir, creo que el presidente de la Reserva Federal de Chicago llegó a decir algo así como Amazon está matando la inflación. Y Powell dijo que ciertamente factores como Amazon eran los que habían hecho cambiar la concepción de lo que era la inflación en nuestros días. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que es imposible que suban los precios cuando existen nuevas formas de negocio online que son súper low cost. No puede haber una subida de precios generalizada porque antes de que suban los precios en las tiendas locales ya se están comprando a precios más bajos online directamente al proveedor o al fabricante, ¿no? Entonces, por eso decían que el fenómeno Amazon era antiinflacionista. Y lo que quiere decirnos esta usuaria de Twitter es, si eso es cierto, una de dos, si Nasdaq sigue subiendo y con ello Amazon, significa que la economía no va a ser inflacionista porque básicamente los mercados que más están funcionando son esos mercados online que precisamente dificultan la inflación. Y en cambio, el propio oro está subiendo a lo bestia. Y el oro es el mayor protector antiinflación. Muchos dicen que el oro está subiendo porque lo que viene es una oleada de inflación. Ella dice, no, mientras Nasdaq suba, no podemos prever una oleada de inflación porque sabemos que precisamente que la renta variable al uso, los bienes y servicios habituales, los bienes de consumo, las compañías que comercializan y producen bienes de consumo estén cayendo en bolsa mientras que las compañías de comercio online suben, significa que la inflación lo va a tener complicado, ¿vale? Es una teoría más, está ahí y me parecía interesante comentarla con vosotros. Pasamos con esto al tema de Europa y entro ya directamente con Italia. Italia está siendo inflada y es a través de un artículo que había en Euroactive que nos habla directamente de Italia enjoys oversizing ECB support has debt balloon. Vale. Disfruta del oversize, de la sobreponderación o soporte
de los balones de deuda que está emitiendo el Banco Central Europeo. Es decir, que la está inflando el Banco Central Europeo. El BCE compró bonos soberanos italianos por valor de 36.000 millones de euros en el marco de su programa de compras de emergencia pandémica, lo que le otorga una participación del 19.6% en el plan frente a la cuota del 17% de Italia. Además, el Banco Central acumuló otros 10.200 millones como parte de su programa de compra del sector público que lucha contra la deflación. Fijaos, lucha contra la deflación. ¿Dónde está yendo el oro? Muchos dicen que es que viene inflación y por eso el oro sube. Sin embargo, los gángsters del dinero, las fábricas de billetes, están tratando de evitar una deflación. ¿Por qué están tratando de evitar una deflación? Si supuestamente hay una inflación, ¿no? Es que estos dos conceptos, inflación o deflación, cambian por completo el panorama de los mercados, hacia dónde se van a mover los activos. Ya sabéis que si va a haber inflación, commodities, el petróleo, el gas, el oro, todo va a subir. Si va a haber deflación, eso se va a hundir. Y por cierto, veremos gráficos del petróleo que están muy delicados. Entonces dice, a casi una cuarta parte de toda la deuda nacional comprada bajo ese esquema en los últimos meses. Casi una cuarta parte de la deuda nacional, ¿eh? Eso convirtió a Italia en el único país grande de la zona euro que está por encima de su participación en la clave de capital. ¿Os acordáis que hace unas semanas os mostré, compartí con vosotros una infografía que nos mostraba cuánto aporta y cuánto recibe en fondos de la Unión Europea cada país de la Unión Europea? Y veíamos que efectivamente casi los fundadores, ¿no? Los padres de la Unión Europea, bueno, que en realidad son Francia y Alemania, pero los que se integraron en épocas tempranas, son realmente los que más aportan en presupuesto. Pero claro, dicen, no, en este caso Italia, que es uno de los que debería ser un aportador, un contribuidor, se está llevando incluso más de lo que está aportando. Dice, si bien todos los gobiernos de la zona euro han estado inyectando efectivo en sus economías desde el inicio del brote de COVID-19, Italia entró en la crisis con una deuda pública ya elevada. Es decir, antes de que pasase esto, la deuda italiana superaba el 100% de su producción en bienes y servicios. Debía más de lo que producía. Dicho de otro modo, debe más dinero de lo que gana mensualmente, ¿vale? Si tiene una renta de 100, debe 120. Bueno, pues dice, Italia entró en la crisis con una deuda pública ya elevada y un escaso crecimiento económico, es decir, sin visos, sin vistas a que vaya a poder hacer frente a sus deudas en el futuro, porque no crece. Roma planea tener un déficit presupuestario de casi el 12% de su producción nacional este año, llevando su deuda pública a un estimado 157,6% del PIB. Claro, esto ni de coña habría sido tolerado hace un año, pero vamos, ni de coña. Acordaros que la bronca que hubo con Movimiento 5 Estrellas y Liga Norte fue porque Liga Norte abogó por un 2.6, creo, un 2.4 frente al 1.8 de déficit presupuestario. Y ahora estamos hablando de un 12. Un 2.6 provocó una bronca en Bruselas, se quitaron los zapatos, pisaron los presupuestos delante de las cámaras y ahora se habla de un 12 y una deuda del 157% del PIB de Italia, ¿vale? Pues esto en 2008-2009 era casi un escenario como el de Grecia. O sea que imaginaros de qué hablamos, solo que claro, quebrar Italia no es quebrar Grecia, quebrar Italia y a tomar viento el euro, ¿vale? Porque el impacto que tiene contra Francia y Alemania es brutal. Y contra España ya ni te digo. España va de la manita con Italia, se hunden las dos juntas. Bien, y acordaros, por cierto, hace también pocas semanas en un reporte semanal os mostramos cuál es la renta per cápita en términos reales de los ciudadanos de las distintas principales economías del mundo. Y los italianos ganaban menos hoy que hace 20 años en términos reales. Repito, los italianos ganaban menos hoy que hace 20 años, que en el año 2000. Luego, Italia es uno de los países que, matemáticamente hablando, podemos decir, se han hecho más pobres su clase media en los últimos 20 años. La calificación crediticia de la Unión Europea sobrevivirá a los estímulos. Veamos en el artículo del Financial Times cuáles son los estímulos y veamos realmente qué dicen las agencias de calificación crediticia sobre esto. Porque hay una cuestión. Si se van a emitir deudas que alcanzan casi el trillón de euros, o sea, 750.000 millones de euros, se van a emitir deudas de ese calibre, la cuestión está en que si algo sale mal en ese plan, de aquí a 5 años, la solvencia y la credibilidad en Europa se van por el sumidero, se van al hoyo.
Tú no te puedes meter en un proyecto como ese de garantizar al mundo 750 millones en deuda para que luego tengas problemas para pagarlos. Porque entonces olvídate del euro, ¿eh? O sea, que se están jugando el euro con esto. Los 27 gobiernos de la Unión Europea acordaron en julio una respuesta histórica a la crisis del coronavirus al facultar a la Comisión Europea para recaudar 750 millones de euros de deuda y entregar las ganancias a las economías afectadas en forma de préstamos y subvenciones. Ni siquiera en esto, atención, cojo el rotulador, ni siquiera en esto están de acuerdo. Vais a ver que esto va a dar mucha guerra en los próximos meses. Préstamos y subvenciones, porque muchos van a decir préstamos o subvenciones. El acuerdo incluía la promesa de explorar nuevas frentes de ingresos, como un impuesto digital europeo o un gravamen sobre las importaciones del carbono, para devolver el mayor ejercicio de préstamos conjuntos de la Unión Europea, pero los gobiernos están divididos sobre los impuestos. Pues mal vamos, porque si para crear un estímulo lo que vas a hacer es subir los impuestos, ya vas a matar la actividad económica, porque al final el impuesto lo va a tener que pagar la gente. Y la gente está harta ya de tanta tontería. Entonces está ya muy quemadita. Como encima le metas más impuestos a la gente, pues no te digo dónde se van partidos como Liga Norte, partidos como Frente Nacional Francés, que ahora tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama, partidos como Alternativa Nacional para Alemania. O sea, los partidos euroescépticos van a subir como la espuma, como cosas a la gente impuestos para pagar los préstamos, ¿vale? Los préstamos. Que por cierto, los préstamos no solamente es subir impuestos, pero además recortar los servicios públicos. La gente lo que va a ver es que tiene cada vez menos médicos para que la atiendan, menos policía para que vigile, menos servicios jurídicos, por ejemplo, menos servicios públicos. Va a ver que las calles se vuelven más pobres y encima le cobran más impuestos. Entonces, esto, como no lo gestionen bien, revienta por algún sitio. Las agencias de calificación dicen que estos impuestos no serán cruciales para determinar qué tan solventes son los bonos de la Unión Europea. Nuestra calificación crediticia se centra en la capacidad y la voluntad. Aquí ya es que me he reído cuando lo he leído. Y la voluntad del emisor de pagar su deuda. Es decir, si tú me prometes que quieres pagarla, bueno, pues ya te subo la calificación. Basta con que tengas voluntad para pagarla, ¿no? Bueno, capacidad y voluntad. ¿Qué tendrá que ver la voluntad? Oye, yo no puedo, pero quiero. Ah, vale, entonces te mantengo la calificación crediticia. Dijo Dietmar Hornuk, director general asociado de Moody's, que considera que la Unión Europea como un prestatario de AAA, el escalafón más alto disponible. También consideran a Lehman Brothers AAA. Orgun señaló que los gobiernos de la Unión Europea han acordado proporcionar un potencial adicional de 80.000 millones de euros al año en margen presupuestario para devolver los bonos. En plan, bueno, tranquilos porque vamos a presupuestar 80.000 millones que solamente van a ir para devolver bonos, intereses, etcétera. Aquí los señores de la deuda que no se preocupen por esto. En este contexto, el origen de los ingresos es de importancia secundaria. Es decir, mientras a mí esta gente me prometa que va a haber un dinero que lo dejan apartado solamente va a pagar intereses y deudas, a mí me da igual en que se lo gasten. No, ingresos, bueno, si lo quieren hacer con impuestos, cosiendo a la gente impuestos, como si lo hacen de otra manera. ¿De dónde van a sacar el dinero? Claro, como son auténticos genios los economistas a los mandos de la Unión Europea, no se les ocurre otra cosa, tú fíjate, ¿no? ¿Cómo consigues incrementar los ingresos públicos? Pidiéndole dinero a la gente. Ah, estupendo. No, bueno, nuevas partidas, nuevos impuestos. Sobre el carbono, sobre esto, sobre el otro. Es decir, vamos a buscar qué negocio no está quemado y vamos a empezar a meterle impuestos. Eso es básicamente la receta. O sea, no se están tampoco rompiendo los cuernos para inventar algo nuevo, ¿no? Es, bueno, lo pagará la gente, ya está. Fitch Rating también dijo que el estatus AAA de Bruselas no dependía de la capacidad de la Unión Europea para establecer estos denominados recursos propios. Es que no lo entiendo. O sea, ¿esto qué es? Fitch Rating determina que la calificación AAA de Bruselas no dependía de la capacidad para establecer fondos denominados como recursos propios. O sea, si tu calificación crediticia no depende de tu solvencia, ¿de qué depende? Porque no lo entiendo. ¿Os dais cuenta cómo esto es política? No, lo que ellos quieran, lo que ellos pidan. Los políticos de la Unión Europea, ¿cómo te vas a meter con la banca mundial? A pesar de la expansión masiva en endeudamiento planificado con cargo al fondo de recuperación, el costo de servicios de la deuda es cómodamente cubierto por las posibles contribuciones adicionales del miembro mejor calificado, estados como Alemania o Holanda. Sí, claro, sí, estás tú listo. No, a ver, vamos a traducirlo al cristiano, ¿vale? A ver, mientras
mientras el cargo de la deuda lo asuman contribuidores adicionales de buena calificación, es decir, mientras los que tienen pasta me digan que se van a pagar los bonos, yo me fío, yo dejo triple calificación crediticia. ¿Quiénes son? Alemania y Holanda tienen superávit, ¿no? Esos tienen ahorros, ¿no? ¿Tú tienes dinero ahorrado? ¿Tienes dinero ahorrado? Bueno, pues si tú tienes dinero ahorrado, a mí me da igual. Si estos 4 no pueden pagar, yo me llevo tus ahorros. Ya, vas a ver tú, va a haber guantazos para poder repartir ese dinero. Es probable que la Alianza Europea de Países Ricos, frugales, formada por Austria, Países Bajos, Suecia y Dinamarca, impulse el cambio presupuestos comunes de la Unión Europea más pequeños, utilizando los ahorros para ayudar a pagar la deuda. Y dice, 11 de agosto, la máxima calificación crediticia de la Unión Europea para absorber el estímulo de 700.000 millones de euros, dicen las agencias. Fitch dijo que estaría atento a cualquier resistencia en estos países a la perspectiva de mayores pagos a Bruselas. Las contribuciones presupuestarias más altas podrían exacerbar las divergencias entre los contribuyentes netos y los beneficiarios netos. De nuevo, vamos a traducirlo al cristiano para enterarnos todos de qué nos está diciendo Fitch. Fitch dice, me fío de ello, pero voy a vigilar de cerca cómo se llevan. Como vea que se empiezan a pelear Holanda y Alemania con Italia, con España y con Francia, me preocupo. Dijo Luis, los acontecimientos políticos, ¿cómo está la calle? Liga Norte, Frente Nacional Francés, que conduce a un debilitamiento de la cohesión, Va a haber guerra en los parlamentos para aprobar los presupuestos. Vamos traduciendo, ¿vale? Entre los Estados miembros, Italia, España, Francia contra Alemania, Holanda y países nórdicos. Una revaluación de su propensión a apoyar a la Unión Europea. Vamos a estimar si están dispuestos a pagar o no lo que les pide la Unión Europea en impuestos. Podría generar una presión de calificación crediticia. Podemos igual bajaros el rating de calificación crediticia si os ponéis tontos y no queréis pagar a la Unión Europea lo que os diga la Unión Europea. Es decir, como alguno se salga del tiesto, rebajamos la calificación crediticia. ¡Ya te lo ha dicho! Ya está, en cristiano. Lo ha dicho. Sí. Bueno, no, depende de la voluntad que tengan de pagar. Mientras los que tienen pasta lo respalden, me fío. Pero cuidado, si vemos que hay acontecimientos políticos que debilitan la cohesión entre los Estados miembros, revaluaremos la calificación crediticia a negativa. Como España, Italia, Francia se pongan tontas, empezamos a rebajar el bono y los que van a pagarlo son Alemania y Holanda. Así que Alemania y Holanda, cuidadito. Me encanta. Y es que, en fin, perdonad porque parece que estoy aquí solo comentando esto, pero es que es la leche, ¿vale? Patrice Cochelin, director senior de la calificación soberana del SP, califica de Standard & Poor's, que califica a la Unión Europea con una AA más baja. Dijo que los enfrentamientos futuros sobre los impuestos de la Unión Europea podrían debilitar el argumento a favor de una mayor cohesión política en el bloque. Bueno, por lo menos tenemos una agencia de calificación crediticia que se deja de chorradas y dice la verdad. Bueno, veremos si existe cohesión en la Unión Europea. Si eso es así, la calificación crediticia que nosotros, Standard & Poor's, daremos a Europa es de AA. Pero como esta gente empieza a discutir sobre los supuestos, nosotros no apoyamos ese bono. El Fondo de Recuperación deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales de Estados miembros. Un proceso que los diplomáticos de la Unión Europea advierten que podría extenderse hasta principios de 2021. El Parlamento Europeo deberá acordar un acuerdo por separado sobre el próximo presupuesto de la Unión Europea, que está presionando para un fuerte compromiso para desarrollar las competencias tributarias del bloque. Y de nuevo, en cristiano, van a estar en los parlamentos nacionales de los respectivos países aprobando una serie de medidas que todavía no sabemos cuáles son, que ya sabemos que van por el aumento de impuestos y que, claro, en la medida en que las anuncien, va a arder Troya. Va a arder Troya en cuanto empiezan a decirte, vamos a hacer esto, vamos a subir los impuestos de aquí, de allá, vamos a recortar aquí, vamos a recortar allá. Tanto de izquierdas como de derechas van a acabar hartos ya de la historia, porque ya están calentitos. Entonces, ¿cómo vas a aprobar esto en los parlamentos? Bueno, imagínate que sí, porque al final aprueban lo que les da la gana en democracia. Entonces, imagínate que lo tiran para adelante, pero hasta que eso salga adelante, va a haber unos vaivenes, como ya lo sabéis. ¿Os acordáis? Esto es el capítulo 2 de las negociaciones de los rescates financieros de Grecia. Es el capítulo 2. Se va a hacer esto. Vale, los mercados están contentos. Ah, espera, ¿qué? Un referéndum para ver si la gente apoya las medidas que afectan a su país.
a Grecia. Vamos a preguntarle a los griegos si quieren que cambiemos el país y el puerto no sé dónde y la autopista no sé cuál, las vendemos. Un momento, pero si esas autopistas las hemos pagado con impuestos. Ya, pero es que en realidad no tenemos dinero para pagar las deudas que nos han prestado los bancos y tal. O sea, que os lo habéis quedado vosotros. Cabrones, no lo habéis hecho para construir la autopista y todo lo demás, sí, pero el dinero inflasteis presupuesto y lo habéis repartido entre amiguetes. La clase política, al fin y al cabo, que es parasitaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegan estos tiempos que hay que rendir cuentas, no hay dinero para pagarlos. Y encima va a volver para recurrir al pago de deudas, volverán a acudir a los tontos de siempre. ¿Qué son qué? Los que pagan impuestos, la clase media. Nosotros, al fin y al cabo, la deuda de la Unión Europea cotiza actualmente en el mercado más cerca de los miembros del bloque con calificación AA. A pesar de la calificación máxima de 2 o 3 grandes agencias, un bono de la Unión Europea con vencimiento 2032, por ejemplo, cotiza con un rendimiento de menos 0,11%. Esta es otra atrocidad. ¿Por qué están cotizando bonos con tasa de interés negativa si eso no existe matemáticamente hablando? No te cobran por prestar dinero. ¿Cómo te van a cobrar por prestar dinero? Esto sencillamente nos está indicando que aquellos que están comprando el bono frente a los que lo están vendiendo, es tan gigantesca la compra porque la emite el Banco Central Europeo. Es dinero falso. O sea, es dinero nuevo. Es dinero impreso de la nada. No hay fondo. Y como no hay fondo, no puede subir el precio. No puede subir la cotización del yield del bono porque no hay riesgo. Para que suba, tiene que estar el mercado pidiendo una tasa de interés X. Te lo presto a un 2%. ¿Por qué? Porque no me fío, mira, tu tasa de paro es de casi el 14, por encima del 14 en España, por una serie de características, no me fío de prestarte 100.000 euros en un bono a un menos 11, menos 0,11%. ¿Por qué cotiza a menos 0,11%? Porque no lo está comprando un inversor, lo está absorbiendo una máquina de billetes, que es el BCE. ¿Entendéis? Los rendimientos podrían tener que subir un poco más para atraer a los compradores a la inminente avalancha de bonos. Claro, ¿cómo vas a encontrar compradores? Ahora está truco al mercado, lo compran bancos centrales, lo compra el BCE. El BCE es una aspiradora que va absorbiendo los bonos que emiten los estados para financiarles, ¿se entiende? Pero en el momento en que quieran salir al mercado real, al mercado exterior, con 750.000 millones, el mercado exterior le va a decir, toma, cubazo de agua fría. Yo no invierto 750.000 millones al 0,11%. Quizá lo hago al 1, quizá lo hago al 0,5, ¿vale? Pero no al menos 0,11. ¿Por qué razón Estados Unidos paga a sus inversores, no sé cuánto, el 0,50 y pico por ciento creo que es, ¿vale? Menor del 1%. Pero les paga porque le presten 100.000 dólares en un bono. Europa les cobra. ¿Entendéis cómo no tiene ni pies ni cabeza el mercado de bonos en Europa? Y en fin, que me voy por las ramas. Pero Bruselas no debería tener problemas para vender la nueva deuda. Con o sin el prestigio de la calificación máxima, agregó, no creo que AAA sea el principio definitivo. Es realmente el respaldo de los impuestos colectivos de los países subyacentes lo que da confianza. Repetimos, es respaldo de los impuestos lo que da confianza. Y mientras los tontos estén pagando las deudas, no modificaremos la calificación crediticia. ¿Cómo me gusta traducir las noticias, verdad? Esto es lo que creo que no encontrarás en la televisión realmente. Bueno, en la televisión, pues dudo mucho que nos vayan a contar esto, lamentablemente, tan claro, ¿no? En cristiano, decirnos la verdad. No lo traducen. En fin, hora de repasar gráficos y mercados. Voy al chat porque imagino que con todas las locuras que he soltado, algún comentario querréis hacerme diciéndome que estás loco, eso no es así, o alguno dándome la razón. Pero vamos al chat.